Saludos cordiales estudiantes, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad les voy a compartir este tutorial relacionado a un tema de matemática comercial. Específicamente vamos a hablar de variación proporcional. A modo de introducción tenemos dos tipos de variaciones, directa e inversamente proporcional. Veamos la primera. En muchas situaciones cotidianas se relacionan dos o más magnitudes de tal forma de que una dependa de la otra. Un ejemplo, la distancia que recorre un móvil depende del tiempo que emplea para recorrerla. Entonces, como vemos acá dice, una magnitud depende de la otra. Veamos lo que es la variación directamente proporcional. Tenemos un ejemplo. En la tabla se presenta el costo en quetzales de gasolina con respecto al costo en galones. Es decir, si compramos un galón de gasolina, el precio sería de 21 quetzales. Si compramos 3 galones, sería de 63 quetzales y así sucesivamente. Si compramos 5 galones, costaría 105 quetzales. Como logramos observar, a modo que compramos más gasolina, más dinero vamos a gastar. Observamos que cuando la cantidad de galones aumenta, el costo también, porque la razón entre sus respectivos valores es constante. Luego la cantidad y el costo son magnitudes directamente proporcionales, ya que a modo de que aumenta los galones de gasolina, también aumenta el costo. Un ejemplo más que les puedo dar en relación a las magnitudes directamente proporcionales es, por ejemplo, la electricidad que se consume en casa. Entre más energía se consuma, más dinero se tiene que pagar. Eso sería así, ¿verdad que sí? Entonces, por eso mismo sería directamente proporcional. El otro tipo de magnitud sería la variación inversamente proporcional. Dice, en algunas situaciones y fenómenos se relacionan dos magnitudes. Ocurre que cuando los valores de una magnitud aumentan, los valores de la otra magnitud disminuyen. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos en donde dos magnitudes que se van relacionando, una va a estar en aumento y la otra en disminución. Continuamos, veamos el ejemplo. Veamos. La siguiente tabla representa la comparación entre el tiempo en horas diarias trabajadas por una persona para realizar un trabajo y el tiempo en días que se tarda esa persona en hacer dicho trabajo. Es decir, una persona si trabaja 1 hora diaria, se tardaría 18 días en realizar la obra. Pero si trabaja 2 horas diarias, pues también en este caso el tiempo en días disminuiría. Si trabajara 3 horas diarias, serían menos días, 6 días en este caso. Y así sucesivamente. ¿Qué notamos acá? Debemos observar que a medida que una magnitud aumenta, en este caso, las horas trabajadas cada día, la otra magnitud disminuye. Es decir, en este caso, los días de trabajo. Y así sería viceversa. Entonces, en este caso se cumple que si trabaja 1 hora al día, el trabajo se entregará en 18 días. Pues para terminar el trabajo en 9 días, se trabajará 2 horas al día. Es decir, a más tiempo diario trabajado, menos días de trabajo. Esa es una magnitud inversamente proporcional. Entonces, esa es la diferencia entre la magnitud directa o inversamente proporcional. Pero para que quede más clara esta situación, vamos a darle más ejemplos y vamos a identificar qué tipo de magnitudes son. Tenemos 2 ejemplos. Veamos el primero. Dice, 3 albañiles completan en 10 días un trabajo. ¿En cuánto tiempo completarán el mismo trabajo 1, 2 y 5 albañiles, si todos tienen el mismo ritmo de trabajo? Veamos. Un solo trabajador se tardaría 30 días. 2 trabajadores, 15 días. 3 trabajadores, 10 días. ¿Qué tipo de magnitud creen que es? ¿Directa o inversamente proporcional? Por supuesto, en este caso sería
una magnitud inversamente proporcional, ya que a mayor cantidad de trabajadores o de albañiles, menor tiempo de días tienen de trabajo. Veamos el otro ejemplo. Una persona recorre un móvil 240 kilómetros en 4 horas. Preguntan en cuánto tiempo recorre las siguientes distancias a la misma velocidad. Veamos. Un tiempo de 2 horas, la distancia recorrida son 120 kilómetros. 4 horas, 240. 6 horas, 360 kilómetros. ¿Qué tipo de magnitud creen que es? Por supuesto, en este caso sería una magnitud directamente proporcional, ya que a medida que transcurre más tiempo, más distancia es recorrida por el automóvil, y así sucesivamente. Entonces, jóvenes, esa es la diferencia entre las magnitudes directamente proporcionales. Resumiendo, las magnitudes directamente proporcionales, a medida que una aumenta, la otra también va en aumento. Y en las magnitudes inversamente proporcionales, a medida de que una aumenta, una va en disminución. Esa es la diferencia entre estas dos. Luego de ello, les voy a solicitar que puedan resolver esta tarea, en donde la encontrarán en su hoja de autoaprendizaje, en la cual les muestro 2 actividades donde ustedes tienen que llenar las tablas e identificar y analizar qué tipo de magnitudes son, directamente o inversamente proporcionales. Espero que les vaya muy bien y recuerden, por favor, tomen las medidas de precaución. Se cuidan.